que no son origen o de origen judeocristiano. Y actualmente es la etiqueta preferida de muchos cristianos Grinch. ¿Saben lo que es cristiano Grinch? El muñequito verde ese antinavidad. O sea, es para decir que estas fechas, ellos siempre lo hacían, salían de sus cuevas para satanizar que la Navidad era del diablo. Entonces, ellos tienen un problema psicológico que se ha metido, que está en Latinoamérica desde los católicos, desde la llegada, ¿verdad?, de ancestros de la Europa inculta, que es forzar a los demás. El que no está de acuerdo o el que se la goza, como ellos no se la gozaron, ellos hacen bullying. Pero cuando tú les respondes a ellos y ellos se sienten aludidos, entonces ellos dicen que el burlador eres tú y que tú eres de los burladores que hablaba el Señor en su tiempo. O sea, entonces tú puedes hablar de todos, pero a ti no se te puede poner en su sitio. Tienen un problema psicológico de querer forzar a otros, manipular a otros, porque eso viene desde los tiempos de la Inquisición. Si no te conviertes y haces lo que yo digo, yo te voy a poner en la hoguera y te voy a quemar. Y asimismo, lo que yo digo es verdad, porque el santo soy yo, la Iglesia Católica Romana. Mi hermano, piense y mire, entonces es una maldición generacional. Entonces, quién sabe si serán la descendencia de algún hijo, no sé, natural de algunos curas de esos sinvergüenzas que preñaban a las monjas. O sea, entonces, esta actitud de que la Navidad es pagana es una mezcla, digámoslo así, de malicia e ignorancia. Ignorancia digo porque muchos no comprenden que la historia bíblica está impregnada de elementos paganos, pero que Dios utilizó para bendecir a su pueblo. Y ahora yo quiero, por favor, que apunten aquí. Por favor, yo quiero que anoten esto, por favor. Y cualquier cosa, sí, porque es que vamos a tomar un tiempo. Yo dije que iba a ser un programa especial, no solo para explicar, sino para ver sus comentarios, porque pues para mí mi audiencia es muy importante. De hecho, de años los llevamos ustedes formando y me llena, bueno, de orgullo, pero del bueno, o sea, digámoslo así, de contentamiento, porque al yo ver lo que Dios está haciendo en ustedes es que estamos haciendo bien el trabajo y de que ustedes pongan en su sitio ese montón de sinvergüenza que por eso es que se están callando la boca. Número uno, vamos a ver aquí. El apóstol Juan, vamos a ver, empleó el concepto filosófico de logos. Estoy hablando de la Biblia y ahora nos vamos a meter un poquito en lo profundo, un poquito. El apóstol Pablo emplea el concepto filosófico de logos proveniente de Heráclito y los estoicos para presentar a Cristo como el verbo encarnado de Dios. Yo te dije Juan capítulo 1, verso 1, pero la Biblia en el Nuevo Testamento fue escrita en el griego helenístico. Lo voy a volver a repetir como lo he dicho varias veces. En el tiempo de Jesús se hablaban 4 idiomas. El judío siempre ha hablado 4 idiomas. Por lo menos 4, si siempre habla más de un idioma, vamos a decirlo de manera general. Hoy día se habla el hebreo en Israel, eso es algo impresionante. Pero en el tiempo de Cristo el hebreo era el idioma del templo. El idioma que comúnmente se hablaba entre judíos era el arameo. Se hablaba el griego, que era el idioma culto y del comercio, y se hablaba el latín, que era la lengua del Imperio Romano. En tu propia Biblia puedes leer cuando en el letrero de Jesucristo pusieron eso precisamente que escribieron fue varios idiomas. Atiéndeme aquí pausado porque yo quiero que esto tú lo escuches, lo entiendas, lo digieras. Se hablaban esos idiomas. O sea, esos hombres sin letras que Jesucristo se llevó eran personas que no estaban capacitadas en otras cosas, pero ya hablaban 4 idiomas y el niño judío, por lo menos a una cierta edad de 12 años, que por eso la Biblia hace hincapié o énfasis en Jesucristo a los 12 años, no habla nada más de la infancia de Jesús. Ya a los 12 años el niño se conocía cosas elementales de la Torá, de la Tanat. La Tanat sería de manera general todo el Antiguo Testamento. La Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, Penta, que viene de 5. Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Entonces, esos hombres sin letra no te puedes comparar, porque si no saben ni escribir bien el español, no puedes ponerlo de excusa para estar manipulando a los hermanos más humildes. Entonces, si el apóstol el apóstol Juan, el apóstol Juan emplea este concepto filosófico de logos. Juan capítulo 1, verso 1, y lo que pasa es que
Eso era un concepto pagano. Lo que pasa es que adquirió este concepto un significado profundo y divino en el contexto cristiano. ¿Cómo Dios podía venir a un mundo que ya estaba perdido y sumergirse para hablar la verdad? Vuelvo y repito, lo voy a repetir. El apóstol Juan emplea el concepto filosófico de logos proveniente de Heráclito con H, y los estoicos para presentar a Cristo como el verbo encarnado de Dios. Juan 1:1. Lo que pasa es que tú lo lees en español. Esto era un concepto pagano que adquiere entonces después un significado profundo y divino en el contexto cristiano. Entonces no se hubiera, estos evangelocos de sarna letrina hubieran fastidiado a Juan. Pero si es que tu Biblia, el Antiguo Testamento, donde se presenta la salvación, perdóname, tu Biblia en el Nuevo Testamento, donde se presenta la salvación, está escrita en el griego helenístico. Diré, Pablo, ahora vamos a Pablo. Pablo aprovechó la imagen del Dios no conocido en Atenas para anunciar a Cristo como el verdadero Señor y llamar al arrepentimiento. Texto bíblico, te lo voy a dar. Hechos, capítulo 17, versículos 16 al 34. Si te dice el Dios no conocido con minúscula, es que no era Dios, pero de ahí Pablo se aprovechó para hablar del Dios verdadero. Hechos, capítulo 17, versículos 16 al 34. Un elemento pagano fue convertido en una oportunidad para predicar el evangelio. Vamos a otro. 3. En su discurso en el Areópago, Pablo cita a poetas y filósofos griegos paganos para enseñar sobre la naturaleza de Dios. Dice en Tito 1:12, porque, perdóname, Hechos 17:28, Hechos 17:28, porque en él vivimos, nos movemos y somos, y en otro caso para subrayar una lección ética en Tito 1:12. Explícame eso. Explícame eso. El domingo fue consagrado al dios Sol en las culturas paganas, pero fue transformado por los cristianos en un día especial para conmemorar la resurrección de Cristo. Juan capítulo 20, versículo 1, es bíblico. Reunidos los primeros cristianos el primer día de la semana. El primer día de la semana no es lunes, es domingo. Hechos 27. Lo que fue pagano pasó a ser una celebración de acontecimiento más importante de la fe cristiana. Entonces, esas necedades que ustedes tienen en Latinoamérica de estar hostiles cuando se les confronta y se les dice la verdad, es exactamente lo que hacen los católicos romanos. Es exactamente lo que hacía la Iglesia Católica Romana en la Inquisición. Ustedes lo tienen en la sangre. No se han deshecho de esas maldiciones generacionales y se han pasado con ellas al evangelio. Lo tenían los judíos en la sangre cuando se les hablaba de la verdad y ellos pensaban que tenían a Dios por aquí, por el cuello. ¿Y qué fue lo que les pasó? Tuvieron que pasar por un proceso de purificación que todavía no ha concluido. Concluye con el anticristo, en el cual en esos 7 años, para cumplir con la profecía de la semana 70 de Daniel, pasará también por ese proceso la misma iglesia, que no será iglesia, los cristianos que se queden o los que se queden. El mundo.